Bien, buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí en este acto de presentación del libro Tensões y Vivencias Afirmativas na Amazônia Brasileira, un libro que ha sido promovido por el Centro de Estudios Brasileños y que va a ser publicado, está ya siendo publicado en el Servicio de Ediciones de la Universidad de Salamanca. Me acompañan el profesor, rector, director incluso durante muchos años de este Centro de Estudios Brasileños, el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, y también tengo el placer de presentarles y nos acompaña, y le agradezco mucho también a la profesora Raimunda Monteiro, que es coordinadora de la obra. Este proyecto nació en uno de los congresos de Ciencias Sociales y Humanas que organizamos aquí en el Centro de Estudios Brasileños. Quiero recordar que se celebró en el año 22, ¿verdad, Ignacio? Siendo el profesor Ignacio Verdugo director del Centro de Estudios Brasileños, y que de alguna manera abría y confirmaba una línea de actuación muy fuerte del Centro de Estudios Brasileños, que por supuesto comenzó el profesor Verdugo y que nosotros, en la medida de lo posible, pues también promovemos y queremos potenciar. El hecho de que esté con nosotros en unos días aquí participando en un seminario la profesora Raimunda Monteiro, pues es fundamental para que tengamos aquí esta presentación. Raimunda Monteiro es catedrática de Ciencias Sociales de la Universidad Federal del Oeste de Pará, de Brasil, en el estado de Pará, y fue rectora en esta universidad durante los años 2013 a 2018. Coordinó también varios eventos y el dossier Amazônia Brasileira, Ocupação e Políticas Socioambientais, que apareció en nuestra revista de estudios brasileños en los números 15 y 16. Actualmente es secretaria adjunta del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible de Brasil. Como son ellos quienes, por un lado, promovieron el libro y por otro lado lo han coordinado, pues les paso la palabra sin antes, por supuesto, agradecerles su presencia aquí, que hayan tenido la deferencia de presentar el libro con nosotros. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, director. Yo quería hacer una primera valoración o una primera reflexión sobre el libro que hoy presentamos. Efectivamente, es consecuencia de una línea política de este centro, que yo creo que es difícil y el director estoy seguro que no me corrige, porque creo recordar que José Manuel Santos, su primera publicación sobre la Amazonía que se hizo en este centro era en su primer mandato, cuando yo, que entonces era rector, le nombré a él el director de este centro. Estaba en otro lugar. Y fue justamente un libro sobre la Amazonía en colaboración con una universidad próxima a la que en su día presidió Raimunda Monteiro, que es la Universidad Federal de Pará, en Belén. Bueno, claro, eso decir que es difícil. Yo creo que sería un error querer reflexionar sobre Brasil y saltarte la Amazonía. Y por si algo que uno de los signos de identidad de Brasil y que marca una serie de problemas y de desafíos y de retos y de realidades que le diferencian de otros países es el tener una gran parte del territorio amazónico dentro de las fronteras brasileñas. La Amazonía abarca 9 países, pero hay uno que es Brasil, que tiene tanto como todos los demás juntos. Claro, ir a la Amazonía es una experiencia increíble, tenerla personalmente, pero tan increíble o más es reflexionar sobre su historia, sobre su realidad, sobre sus problemas. Y eso hay que hacerlo. Y eso es un reto que tiene la Academia Brasileña y que tiene también, sin duda, cualquier centro que quiera hablar o pensar sobre Brasil. Una consecuencia de esa línea de actuación del centro es justamente el libro que hoy presentamos. El libro que presentamos está vinculado a una serie de actividades que tuvieron lugar en aquel momento histórico, en los últimos, hace 2 o 3 años, y no ha visto la luz por consecuencias de la resaca de la pandemia. Y la resaca de la pandemia es que haya bloqueado las editoriales, no ya la nuestra solo, por materiales que no se pudieron hacer por las circunstancias que estaban en aquel momento, etcétera, etcétera. Pero digo que el origen está vinculado a una serie de actividades.
En aquel momento, en aquellos años, se hicieron una serie de congresos de ciencias sociales, otro específico financiado por una entidad, por Repsol, y también hubo una serie de proyecciones vinculadas a la revista de estudios brasileños. Un número especial sobre ella, sobre la Amazonía, y otro, un dossier digamos, en la vía ordinaria de la revista. Dossier que coordinó justamente Raimunda Monteiro. Pero que coordinó, y ahí, y ustedes lo saben, cuando se lleva a cabo un número especial de cualquier revista y un call for papers, ¿no? Es decir, ustedes, mándenos cosas que hemos trabajado sobre ello. Bueno, pues mandaron tantas cosas que una de las consecuencias es este libro. Es decir, porque también hay que mantener razonablemente la dimensión de la revista. Y si es una sección no puedes poner 50 artículos sobre ese tema. Sobre todo además porque no era un número especial sobre él, sino una parte de la revista. Bueno, pues el resultado es este libro. Además, el libro tiene una serie de características, que es, lo primero, está todo en portugués. Porque lo que hay y algún compañero no de la zona amazónica, sino de Sao Paulo, me decía que había algo que teníamos que tener claro, que hay que aprender español y hay que aprender portugués. Es decir, los españoles vamos siempre con el complejo, con el síndrome del conquistador. Y nosotros hablamos español, pues que los demás que lo aprendan. Porque eso, y perdón por la digresión, el presidente que ya ha fallecido de la Academia Colombiana de la Lengua me decía, dice, mira, Ignacio, hay una cosa que la gente no ha reflexionado poco, que es, yo conozco poco, que es la relación entre la lengua y el poder. Una manera clara del poder de un Estado, de una cultura, es la lengua. ¿Cuál es la lengua franca ahora? Resulta que es el inglés. ¿Por qué? ¿Por Inglaterra? Pues mira, no por Inglaterra, por Estados Unidos. Es decir, el poder está vinculado muchas veces, una de sus manifestaciones, el poder militar es la lengua que impones. La lengua francesa era el latín, porque el poder de la Iglesia y un montón de cosas, y sabía en qué estaba, ¿no? Eso es una línea de reflexión que José Manuel, que me reprochaba hace unos segundos, que uno se dedica solo al derecho, digo que el derecho es un producto histórico y está condicionado a muchas cosas, una a esa del poder. Bueno, pues aquí tienen el trabajo. El trabajo tiene monográficos sobre distintos aspectos de la Amazonía. Pero sobre eso que les va a hablar luego la profesora Monteiro, sí quería decir algo más sobre ella. Algo más sobre ella, que yo la conocí en Santarém, que es, bueno, pues Santarém es una ciudad preciosa, a orillas del Amazonas, y si tienen oportunidad de ir, vayan, porque tiene la playa fluvial más bonita del mundo. ¿Lo he dicho bien? Sí. Y aparte, fue rectora de una universidad federal en un lugar donde la educación pública, tiene un significado especial mucho más fuerte que el que pueda tener en otros lugares de Brasil. No porque sean mejores las universidades del norte, es porque son las universidades. Mientras que el resto de Brasil, que es a la vez primer mundo, tercer mundo y cuarto mundo si lo hubiere, resulta que en el centro y en el sur de Brasil hay universidades privadas importantes, universidades federales muchas, pero es que en el norte, en la zona amazónica, hay las públicas, porque la educación allí tiene unas repercusiones y unos problemas de gestión que no se dan en ningún otro lugar. La distancia, para empezar. Bueno, pues ahí conozco yo a Raimunda. Bueno, Raimunda, y de rectora, entonces ella, el rector que era yo, pues hay una conexión siempre, cuando has ocupado un puesto de esta naturaleza, iba a decir que hay una conexión natural de alguna manera. Porque ves los problemas que tiene una gestión y los reflejan los que has tenido tú. Y ahí esa conexión se da. Se da y además porque es una persona culta y es una nacida en la Amazonía. No se llaman los amazónicos, ¿cómo se llaman los? ¿Cuál es el patronímico? Amazónicos. Los Amazonia. Los amazónidas. Amazónidas. Es una amazónida. Los amazónidas. Claro, hay gente que ha nacido allí y que su vida está vinculada al medio en el que está, y una universidad tiene que estarlo, sin duda, vinculada a las peculiaridades, a los rasgos y a los problemas que tiene la región a la que en primer lugar sirve. Sirve al país, sirve al mundo y a todo lo que ustedes quieran, pero en primer lugar a los de su pueblo, para entendernos.
Ella está ahí implicada. Una espléndida rectora. Y en el momento actual sigue con el compromiso con su país y con el compromiso con el Amazonas. Porque a través de su puesto en un organismo federal que depende de la Presidencia de la República, que es el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Sustentable. Espero no haberme equivocado de alguna de las palabras. Pero ese compromiso que refleja, es decir, la necesidad de políticas específicas para el desarrollo de una zona de Brasil. Pero un desarrollo que su contenido o el cómo lo lleves a cabo condiciona no solo a Brasil, sino que sus consecuencias van mucho más allá. Repasen ustedes las conferencias del clima y los cambios climáticos y todas esas cosas que a todos nos ocupan, pero es que están hablando de una zona que es uno de los pulmones de la Tierra, que es Brasil. Por eso el interés a la cual va mucho más allá, no ya de las fronteras brasileñas, de los muros de este centro, o de los compromisos de una universidad. Pero es el desafío. ¿Y qué puede aportar una universidad? Puede aportar debate, puede aportar difusión de un problema, de propuestas, etc. Y eso es lo que pretende este libro y otros. Por eso, Raimunda, y lo que depende del seminario que estás coordinando estos 2 días, ayer y hoy continuamos, es sobre la problemática de la Amazonía hoy, porque también las consecuencias políticas de los cambios políticos en el país tienen consecuencias prácticas y reales en el diseño de las políticas en toda la zona amazónica. Por eso, de verdad, Raimunda, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir. Muchísimas gracias por coordinar este libro y seguro que hay muchas más cosas que hacer en un futuro. No acaba aquí nuestra relación con el Amazonas. Raimunda. Está ligado. Bem, bom dia. Pensar no significado do lançamento desta obra é até emocionante, né? Professor Inácio, professor José Manuel, Elisa, Esther. E, bem, vou começar expressando o agradecimento, que com certeza é um agradecimento que faço em nome das colegas que ajudaram a organizar, a Enaile e a Danza, Helena Lastres, a Enaile e a Danza da Universidade de Brasília, a Helena Lastres da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um agradecimento também que, com certeza, vem de todos os autores e autoras que tiveram a oportunidade de publicar, né, os seus trabalhos nesta obra. Um agradecimento ao professor Inácio Verdugo, que fez o primeiro convite para que eu estivesse aqui em fevereiro de 2019, trazendo o tema das configurações territoriais e ambientais da Amazônia, para conversar com os alunos e alunas do SEB. O agradecimento ao doutor José Manuel Santos Pérez, que era membro, né, da direção editorial da revista, que, na sequência, né, deste seminário que realizamos em fevereiro de 2019, né, foi, então, proposto que fizéssemos, que colaborássemos para a edição de um dossiê. Como o professor Inácio já adiantou, a repercussão dessa chamada foi tão grande entre os acadêmicos e acadêmicas brasileiras, que vieram aí cerca de 200 artigos para a publicação de 5. Então, a equipe editorial, Elisa, Esther, né, nós todos ficamos aflitos de como abrigar tantas contribuições, e daí, então, veio o segundo dossiê. E ainda ficaram muitos trabalhos preciosos, né?
a serem publicados. Então, veio a decisão de trabalharmos um livro reunindo esses artigos, uma coleção de 36 artigos, com esta delimitação, né, temática de tensões e vivências afirmativas na Amazônia brasileira, que expressava, e ainda é muito atual, o momento que o país viveu nesses últimos 6 anos, principalmente as repercussões políticas e as repercussões materiais que se abateram sobre a Amazônia brasileira. Então, Tensões, né, tenta refletir aqui as contribuições que recebemos, refletindo o desmonte das políticas ambientais no Brasil, os conflitos territoriais que se agravaram, né, junto às comunidades indígenas, nas áreas protegidas, unidades de conservação, as reservas extrativistas. Então, as tensões falam dessas situações concretas vivenciadas por povos e populações da Amazônia nesses 5 anos. Então, é um livro que também expressa a conjuntura política do país de 2019 a 22, e, nesse sentido, professor, ele acaba sendo um documento histórico também, porque ele registra, né, uma fase crítica em que as políticas ambientais do país, e a sua legislação, o professor Inácio é testemunha disso, uma das legislações mais avançadas do país em relação à questão ambiental, passaram, então, por tensionamentos, desmontes, que tiveram efeitos práticos dolorosos, né, para muitos territórios e seus habitantes, né. Creio que em 2022 nós tivemos um ápice dessa situação, com o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom, né, no Vale do Javari. Mas este livro não dá conta desses casos específicos, mas do contexto em que essas situações ocorreram. E as vivências afirmativas, né? Procuramos também refletir aqui e abrigar nesta obra os trabalhos que trazem reflexões, documentações sobre as experiências positivas que as populações, as instituições da Amazônia, universidades inclusive, né, já vêm desenvolvendo secularmente, né, mas principalmente nos últimos anos, a partir da Constituição de 88, né, em que nós tivemos uma consolidação, né, democrática no país, e que proporcionou o respeito a direitos territoriais, que proporcionou processos democráticos na decisão sobre os usos dos territórios, os usos dos recursos naturais, e essas vivências, né, elas estavam lá também no período em que as tensões ocorreram, e elas estavam resistindo, elas estavam sobrevivendo a essas tensões. Então, esta obra joga uma luz sobre várias dessas vivências, né, nas reservas extrativistas do litoral paraense, as situações do centro-oeste, né, do uso dos recursos florestais do centro-oeste, sobre a gestão dos recursos no estado do Amapá, situações de gestão ambiental urbana, como em Manaus, Porto Velho. Então, são várias dessas situações, dessas vivências. Não colocamos a palavra experiências, porque são vivências mesmo, são histórias de vida, histórias
de gestão de recursos, histórias de defesa, né, territorial, que estão aqui registradas, refletidas, né, e que esta obra nos permite comunicar, né? Então, quero agradecer, estender aqui meus agradecimentos, com certeza também são os agradecimentos do Centro de Estudos Brasileiros de Salamanca, a todos os autores e autoras, né, que durante a pandemia, na verdade, foi durante a pandemia, né, se ocuparam desta obra. Foi um trabalho que percorreu todo o período da pandemia, entre a equipe editorial aqui do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca e os autores, e agradecer ao Dr. José Manuel Santos Pérez por estar consumando, né, finalizando este trabalho com a apresentação e o lançamento ao público nesta oportunidade. Muito obrigado, Raimunda. Muchas gracias, Ignacio. Simplemente recordarles que el libro está disponible para descarga en la web del Centro de Estudios Brasileños y probablemente también en ediciones de la Universidad de Salamanca, y que este ya es el 7º volumen de la Biblioteca Brasil, que se puso en marcha justo en los últimos momentos de la gestión del profesor Ignacio Verdugo, con él y conmigo como directores, y bien, nos congratulamos de que ya en tan corto espacio de tiempo hayan aparecido 7 volúmenes de esta colección. Este volumen dedicado a estos desafíos y estas cuestiones que ya comentó Raimundo y comentó el profesor Verdugo, es el primer volumen de 3 que van a aparecer consecutivamente, todos ellos promovidos con distintas coordinaciones, pero promovidos por el profesor Ignacio Verdugo. Muchas gracias por su presencia. Les emplazo para futuras actividades al Centro de Estudios Brasileños. Buenos días.